Bueno, y en este momento está con nosotros en personaje de nuestra región un invitado más. Y hoy es una invitada muy importante y nos estamos refiriendo a la señora Amalia. Doña Amalia, qué alegría tenerla. Doña Amalia, bienvenida. Bueno, muchas gracias, Jortica. Las gracias para usted. Y sí, muy contenta de buenas tardes o buenos días, señores televidentes de esta página, todos los que nos ven en esta página de JJ Informa. Y espero estén todos bien. Bueno, para comenzar, doña Amalia, cuéntenos quién es doña Amalia, dónde nació, dónde se crió, dónde fueron sus primeros años de vida, en qué vereda usted permaneció. Bueno, Amalia Duarte es una mujer de 65 años, nacida en Chimitá, físicamente en una finca llamada Chamberisco. Ahí viví con mis padres, viví toda la vida casi ahí con ellos, toda mi niñez. ¿Qué recuerda usted de esa infancia, de aquella vida de campo, esos momentos cuando ustedes vivían allá? Bueno, los recuerdos de mi niñez y allá en esa vereda, la cual estimo mucho. Esto es la vida con mis padres, que viví toda la vida ahí. Ahí en esa misma vereda conocí a mi esposo. Nosotros vivimos siempre cuidando, como mi papá casi siempre era cuidando cabras, pues casi ese fue siempre el trabajo de nosotros, cuidando cabras también. ¿Cómo era la vereda en ese tiempo, en ese entonces, cuando usted era niña? Pues en ese entonces, cuando era mi niñez, yo recuerdo que allá lo que por lo menos los campesinos, el trabajo como para subsistir, era el cultivo de tabaco. Ya se cultivaba mucho tabaco y todos casi vivíamos, era de lo que se hacía del tabaquito. ¿Cómo era ese proceso del tabaco? Bueno, ese proceso del tabaco era, pues como todos ya sabemos, era echar la rosa, que es lo que se dice el pedazo, que cuando donde nosotros vivíamos era una parte cerca al río y en esas partes había muchísima cacto, espina y todo, eso era terrible, ese trabajo, la limpiada de esos pedazos. Lo limpiaban en principio de año, cuando empezaban las lluvias, ya tenían que tener los pedazos, los limpios para poder sembrar. Bueno, y ahí se sembraban cuando podían, hacía buen tiempo, llovía, o si no, después les tocaba sembrar y regar muchos a las maticas del cultivo a chucho, como el agua era cargarla y regar esas matas a chucho. De ahí se picaba, se cogía, cuando llegaban las primeras cogidas, los campesinos todos se reunían y se cambiaban los días para poder cultivar ese tabaco y todo, estar pendiente de eso. Bueno, recolectaban el tabaco, ¿sí? Y lo llevaban a los canelles, ¿cierto? Sí, señor. Se recolectaba, se picaba, en las noches se hacían las comunes picas de tabaco que se hacían convites, se cambiaban días unos con otros, la gente se ponían de acuerdo y se cambiaban los días para poder hacer ese trabajo, porque era harto, habían veces de hacer hasta 300, hacían las cogidas de tabaco y tenían que picar hasta 300 y más sartas de tabaco, lo que se dicen sartas, y les tocaba era cogerlo en el día y en la noche, picarlo, y a veces se llegaban las 5 de la mañana y la gente trabajando todavía picando ese tabaco. Luego se colgaba en el caney, los canelles, los populares canelles que fabricaban
De ahí, cuando ese tabaco ya estaba seco, ya se decía que estaba seco, se abría. Se dividía en tres calidades. Por ejemplo, el más pequeño era la picadura, seguidamente el capote y de ahí capa. Entonces de ahí se apilaba ese tabaco y se llevaba a vender, y cuando yo en esa época era irlo a vender a la colombiana, que decían, por allá para el lado de la fuente, la gente recolectaba ese tabaco y por allá lo iban a llevar. En Bestias. En Bestia, sí señor, en Bestia era que se trasladaba ese tabaco, porque en ese entonces era muy poco el transporte de carro que había. Doña Amalia tocó un tema muy importante. Muchas de las personas que en este momento nos están viendo dirán, bueno, la pica de tabaco en la noche. Bueno, hablemos un poco de cómo era la noche, cómo era la famosa pica, les daban alguna comida, o sea, cómo era en esa noche cuando estaba la gente, aparte de trabajar el día, seguían trabajando en la noche, ¿no? Sí, señor. Por ejemplo, ellos se reunían y, como digo yo, se cambiaban los días. El uno un día le ayudaba al uno, el otro al otro, y se reunían, y en las tardes los que estaban trabajando, cogiendo ese tabaco, tenían que empezar a las 5 de la tarde. Había veces más tarde porque no les daba el tiempo, el tabaco, el cultivo la cogía porque tenían que demorar más, porque les quedaba muchas veces lo que decían el popular huevo, que era cuando quedaba de esa cogida para después. Entonces ellos en las tardes empezaban, después de la cena, después de que comían, echaban a llegar los picadores y los que les iban a colaborar, llegaban y sí, se reunían a veces hasta 20 más personas a empezar, y empezaban, sí, temprano, y como le digo, habían veces de que se llegaba a las 5 de la mañana y ellos todavía picando. Por ahí eso de las 9 de la noche las cocineras teníamos que estar pendientes porque teníamos que prepararles el tinto. Y era irles a llevar el tinto, bueno, cuando se podía, y uno podía tener un modo de darles con algo más, como decían anteriormente, tramadito, se les daba con un panecito, así. A veces tocaba el mero tinto. Bueno, y después, por ahí a la medianoche, era el chocolate. Era prepararles un chocolate, a veces con pan, cuando en esa época se conseguía la papa, y casi todo más uno conseguía esa papa menuda que decía, y era llevar los bultos de papa para cocinar y guisar esa papa, le decíamos popularmente. Ahora algunos dirán, ¿qué será esa palabra guisar? Pero cuando eso uno así, esa fue el vocabulario de uno, y decíamos guisar esa papa. El guisar esa papa era con tomate chingüero, el popular tomate chingüero, la cebolla y la sal. Y se les servían los platados de papa con chocolate. Esa era la comida a la medianoche. Y seguían ahí trabajando hasta, a veces, como le digo, a veces llegasen a las 5 de la mañana, a veces más temprano, así. Y así era. El otro día tenían que levantarse y ponerse a la cuelga, a la popular cuelga, a colgar todas las sartas de tabaco. A veces se echaban hasta el día. Y como digo, a veces les quedaba de una cogida para otra. Y vivían ahí cambiándose el tiempo los unos con los otros. Su infancia, su niñez, su juventud, todo el tiempo usted estuvo con sus papás. ¿Qué recuerda de ellos? Sí, señor, yo gracias a Dios todo el tiempo, muy humildemente y todo, pero todo el tiempo estuve con ellos. Salí del hogar de ellos o no salí, sino que me independicé cuando me casé. Hace ya casi 50 años. Conocí a mi esposo ahí en la misma vereda, porque él también fue todo el tiempo casi de la vereda. Y ahí nos casamos. De ese hogar nacieron 9 hijos. Y ahora pues, y vivimos todo el tiempo en la vereda. Todo el tiempo ha sido de la vereda, fue casi prácticamente ahora por cuestiones de salud.
y situaciones que nos han presentado, tuvimos que venirnos para el pueblo, pero gracias a Dios ahí vamos. ¿Cómo conoció a su esposo? A mi esposo lo conocí que llegó a la casa a echar, como dice el dicho, una cosecha de tabaco. Había estado por allá en otra vereda y él llegó y ahí fue donde nos conocimos y siguió ahí trabajando y inclusive hecho ahí cosechas de tabaco, como dice el dicho, y de ahí fue que nos casamos. ¿Cómo recuerda usted o cómo ve usted esos noviazgos en ese entonces? ¿Cómo eran esos noviazgos? Bueno, en ese entonces era una cosa que uno, pues yo no sé, uno dice que eso era diferente y todo. Pues sí, en ciertos sentidos eran las cosas muy diferentes. Por ejemplo, en esa época eran esos noviazgos, uno tenía que contar con los papás y uno, si estaban de acuerdo que fulano de tal o XY fuera el novio, que o alguna cosa, bueno, ellos le decían a uno si le conviene, no le conviene, y estaban sobre todo muy pendientes de uno. Ellos no lo dejaban a uno salir, que ella váyase con el novio, o la dijo que vaya por allá a tal parte, o que vea que muchas veces en ferias, fiestas, uno deseaba que venir uno como dice el dicho, a bailar o a ver, pero no, si ellos venían con uno podía venir, si no, no. ¿Qué recuerda usted de las serenatas que se daban allá en la vereda? Porque eran muy tradicionales las serenatas, ¿no? En la vereda. ¿Qué recuerda usted eso? ¿Cómo era una serenata? ¿Cómo se organizaba? Sí. ¿Cómo era? Sí, sí, anteriormente se utilizaba mucho, por ejemplo, que cuando iba a haber una persona que se trasladaba de una parte para otra, entonces se reunían los vecinos y habían muchos que los que sabían tocaban que el tiple o la guitarra y todo más. Cuando en esa época era lo más popular era el tiple, guitarra y los chuchos, lo que llamamos las populares maracas. Y se reunían y se ponían de acuerdo y decían, bueno, fulano de tal va a llegar a vivir a tal parte, es el cuteo tal día, vamos a ir a darle una serenata. Y sí, entonces se reunían y llegaban y les daban la serenata cuando llegaban. Muchos, cuando se iba otra persona también, pero entonces yo escuchaba el cuento que decían que cuando se iba no era muy conveniente porque el decir, entonces podía decir la gente que era que estaba contento porque se iban a ir, iban a trasladar. ¿Qué ha significado para doña Amalia Duarte ser madre y sacar esos hijos adelante? Pues para mí es un significado muy grande y como dice el dicho, un compromiso que uno tiene, pero uno le da gracias a Dios. Yo digo, todos los días de la vida uno da gracias a Dios por esos hijos, porque de todas maneras ahora después de que uno ya está, que ya se siente uno débil y muchas veces pues la mano derecha de uno son los hijos. Gracias a Dios, para mí han sido buenos hijos, aunque no voy a decir que hayan sido tampoco, que no hayan tenido errores ni nada, pero gracias a Dios yo me siento muy feliz con mis 9 hijos que mi Dios me permitió. 9 hijos, ¿cuántos nietos? Tengo 21 nietos y una bisnieta. Qué bendición. Sí, señor. Bueno, doña Amalia, cuando usted compara la vida de antes con la vida de ahora, ¿qué cosas han cambiado para bien y cuáles extraña usted esos tiempos de atrás, de hace tiempos? Bueno, las cosas que han cambiado para bien, primero, Jotica, a mí me parece, por ejemplo, el traslado o sea, la comodidad que hay ahora para uno trasladarse, por ejemplo, la gente campesina, para sacar los productos, para comunicarse y para todo siempre. Pero extraña uno, yo extraño mucho, siempre de todas maneras,
la vida de campo, extraña uno todo lo que era anteriormente, era más sano, como todo, yo no sé, porque uno que se siente, por ejemplo, ahora en el modo de uno, la educación de los hijos, las dificultades que se presentan, tanto, como digo yo, tanto intranquilidad, porque de todas maneras uno se siente como muy, como es el dicho, intranquilo, porque entre más días como que hay más cosas que uno no tuvo que pasar y uno se siente entonces, por eso será que uno se siente mal. Bueno, doña Amalia, usted se ha caracterizado siempre por preparar un espectacular cabro. ¿De dónde heredas esa tradición? ¿O quién le enseña a usted a preparar ese cabro tan espectacular y tan especial como usted hace? Y las personas que han tenido la oportunidad de ver, por ejemplo, en ferias o en el Festival de Flores, Frutos y Artes que se realiza acá en el municipio de Betulia, hemos degustado sus platos de cabro tan espectaculares con un sazón único. ¿Dónde le enseñó? ¿Dónde le aprendió? ¿O cuál es ese secreto mágico? Bueno, ¿quién me enseñó y dónde? Mi madre, porque como le digo, le acabo de decir, Jótica, toda la vida ellos casi cuidaron cabros, yo mi niñez también fue también en eso, cuidando cabros, y cuando eso pues, aunque no habían las facilidades como hay hoy en día, no había los mismos, o sí los habían, pero no había, como le digo yo, no podía uno, no tenía uno la facilidad de uno hacerse a esos aliños, como le decimos, a lo que se le echa al cabro. Pero yo digo, a mí me enseñó mi mamá, y aprendí, gracias a Dios, a lo que me enseñó mi madre, Zoraida Plata. Y yo digo, sería que ella lo hacía, yo digo, pues tal vez por eso lo hacían con mucho amor, tal vez ese era el sazón que le colocaban, mucho amor y muchas ganas de hacer las cosas. Bueno, usted toca un tema importante y resulta que en este momento, pues, usted habla de su niñez, de que no había tanta tecnología, por decirlo. ¿Cómo era esos medios de comunicación? ¿Cómo hacían ustedes para enterarse de las noticias que acontecían en el pueblo o de la información de cuando fallecía un familiar o cuando ustedes tenían que enviar alguna razón o algún mensaje? Porque sabiendo es que no había ni líneas celulares, ni había mucha tecnología que hoy día, hoy 26 de año 2026, se tiene en este momento, las mismas emisoras, las mismas redes sociales. ¿Cómo era esa comunicación? Bueno, Jotica, en ese entonces, en mi juventud, las comunicaciones era lo que yo recuerdo. Era, bueno, cuando se podía, donde eran, como cuando eso siempre las casaradas de gente eran más bastantes. Eso no pasa como ahora, cuando eso sí eran casaradas de hasta 15, 20 más personas en una sola familia. Pues entonces cuando necesitaban una razón o algo, era mandar a un razonero. Cuando digo que era donde habían. Cuando habían partes donde no estaba, por ejemplo, los pelados estaban muy pequeños, la gente que había, los hijos estaban muy pequeños, que el papá, la mamá no podía, muchas veces era salir a una piedra o así, donde hubiera por ahí una piedra bien grande, donde hubiera una loma donde se escuchara, salían y se ponían era a gritar. Que sucedió tal cosa, que tienen que sacar a fulano de tal porque se enfermó, que se murió mi compadre o se murió mi tío, así. Y esas eran las razones, cuando tenían que cambiarse a veces los jornales que le digo que cambiaban
en las pigas de tabaco, así en los trabajos. También muchas veces era así, a los gritos. Se tenían que coger, era gritasen de unas partes a otras. Eso era la comunicación en ese antes, donde son ni radios, casi ni teléfonos, ni nada. Cuando tenían que llamar, los obreros utilizaban era el cacho, ¿cierto? Ay, sí, Jotilla, cuando teníamos que, por ejemplo, mi mamá fue una, que ella utilizó entonces el cacho. Y aparte, en partes donde tenían era una caracola. Bueno, la gente que lo está viendo en este momento, el cacho es el cacho normal de una res, ¿cierto? Sí, señor. Le Ese era un cacho que cuando mataban una res o se les mataba por ahí un animal, sí, una res, le sacaban el cacho y le hacen ahí unos huecos y eso lo hacían sonar, que eso sonaba muy duro, o suena porque todavía, yo digo que todavía hay gente que hace eso. Y lo mismo la caracola. Igual la caracola, sí, señor. Bueno, doña Amalia, de la vida, ¿qué momentos difíciles ha tenido a lo largo de su vida y qué le ha permitido a usted salir adelante? Bueno, en momentos difíciles, para mí, el más difícil ha sido por el que tuve que pasar, de una enfermedad. Y yo digo, sí, pues darle gracias a Dios que nos ha permitido nuevamente la vida, porque como me dijeron los médicos, usted tuvo que volver a nacer, pero y uno tiene que darle gracias a Dios, sí, porque no es que va a decir uno que tiene uno ahí, que está uno muy, pero gracias a Dios no nos ha faltado el pan en la mesa nunca, y también ni a los hijos, gracias a Dios uno no tiene que decir nada de que como se ven muchas personas en situaciones más difíciles. Entonces uno tiene que darle gracias a Dios todos los días de la vida. ¿Cómo ve el futuro de Colombia referente a los campesinos? Ay, pues yo digo, ahí sí son cosas que uno se pone a pensar con el futuro de los campesinos. Yo digo que todos los días de la vida pedirle uno a Dios y pedirle a los del alto gobierno, los altos gobiernos, que pongan la mano más en el campesino y la mirada, volteen la mirada hacia el campesino, porque el campesino, si es el que traslada la comida, lo que se cultiva, y ahora con a pesar de que hay tantas dificultades, no por transporte, no por nada, sino por las epidemias, por todo lo que las enfermedades que le caen a cultivos y todo, a los animales y todo, por eso es difícil. Pues que le pedirle al gobierno que ponga la mirada un poquito más en el campesino. Si tuviera usted la oportunidad en este momento de decirle algo bonito a sus hijos, nietos, vecinos, todos los amigos que en este momento nos están viendo, como darle un consejo a esas juventudes, ¿qué les diría? Bueno, yo les diría que sí, que primero que todo, darle muchas gracias a Dios a uno por la vida. También sí, pedirles que se preocupen un poquito más, que estén pendientes de lo que les den los buenos consejos, que les den los papás, que sepan que uno como papá les dice las cosas es porque uno quiere el bien para ellos y el bien para el mundo entero, porque si uno no hace las cosas bien, si uno quiere, es como dice el dicho, todo fácil, no quiere luchar por las cosas que uno quiere, uno no puede, y sobre todo hacer uno las cosas con mucho amor. Doña Amalia, muchísimas gracias por habernos recibido, por escuchar este testimonio de vida, por darnos a conocer su época de niñez, de infancia, de adolescencia.
Muchas gracias y que mi Dios me la siga bendiciendo. No, muchas gracias a usted, Jotica, y muchas gracias a la página JJ Informa. Que pasen un feliz día. De esta manera terminamos un capítulo más hoy con la señora Amalia Duarte. Solo nos resta decirle muchas gracias. Sigan nuestra transmisión a través de nuestro canal de Facebook, de nuestro canal de YouTube. Dentro de 8 días, una entrega más de personajes de nuestra región. Felicidades.